Meta, que acaba de recibir uno de los fallos más duros hasta ahora en esa batalla legal que ha tenido ya por tiempo por lo que es la seguridad infantil en sus redes sociales. Un juez de New Mexico ordenó a la compañía aportar 567 millones a un fondo de mitigación después de concluir que Facebook e Instagram contribuyeron al daño sufrido por menores en el estado. Esta cifra se suma a los 375 millones en sanciones civiles que un jurado ya había impuesto también a la compañía en el mes pasado de marzo. La factura total asciende a 942 millones y el verdadero riesgo como tal para Meta puede no estar en ese número que está pagando el día de hoy, sino en el precedente que está dejando para decenas en demandas similares en los Estados Unidos y también sabemos ese golpe reputacional que sí que toca a las compañías. Mira, y es muy fuerte realmente, pues los 567 millones, digamos, no funcionan simplemente como una multa. De hecho, el juez que se llama Brian Benz Kane ordenó crear un fondo destinado para corregir los daños identificados durante el juicio. De esos 420 millones se dirigirán a servicios de tratamiento y el resto a prevención, a educación, evaluaciones, coordinación y también seguimiento durante los próximos días. Obviamente la decisión parte de un veredicto previo que determinó que Meta incurrió en prácticas consideradas injustas y engañosas bajo la ley estatal. Obviamente Meta rechaza esa interpretación y de hecho ya dijo que va a apelar esta decisión. Bueno, por supuesto, sabemos que ahí es donde esa historia se vuelve mucho más relevante para Wall Street. El tribunal también impuso cambios sobre cómo Meta debe tratar a los menores en lo que es New Mexico, en este estado. Entre ellos, mejorar su sistema de estimación de edad mediante la inteligencia artificial, facilitar la denuncia de cuentas de menores de 13 años y colaborar con escuelas y con organizaciones de protección infantil para poder identificar perfiles sospechosos. Otros reportes sobre lo que es esta orden indica límites de uso para menores, restricciones a determinadas notificaciones y también ocultar por defecto el conteo de likes en ciertos casos, muy importante para la salud mental de un adolescente. Esto, por supuesto, convierte al caso en algo más que un problema jurídico. Empieza a tocar directamente ese diseño, ese engagement, ese tiempo de uso. Y propiamente lo vemos en este momento para el estado de New Mexico, pero sabemos que se puede ampliar para lo que sería Estados Unidos. De hecho, hay varios estados que también están pues tratando de pasar leyes similares, pues, y aquí también lo que debemos marcar son los límites de la decisión. Obviamente el juez no está obligando a Meta a rediseñar sus algoritmos de recomendación de forma amplia que busca la fiscalía debido a posibles conflictos con lo que vendría siendo la primera enmienda y a la sección 230. Tampoco ordenó eliminar el cifrado de extremo a extremo y determinó que, por ejemplo, el caso de WhatsApp no era una causa relevante del perjuicio que estaba intentando corregir porque no recomienda contenido y a depredadores de adolescentes de la misma forma. Es decir, este golpe se concentra principalmente pues, en los dos productos que son Facebook y que es Instagram, y también eso reduce parcialmente ese impacto operativo, pero no elimina esa presión regulatoria bajo de la aplicación. Y bueno, viéndolo también del punto de vista financiero, es importante también revisar, Meta puede absorber esos 942 millones, pero estamos hablando de una compañía que ya genera decenas de millones en flujo de caja. Por eso, el inversionista no debería mirar esa noticia pensando únicamente en la cantidad que sale como de esa caja, como ese flujo de caja. El problema está en la multiplicación potencial, que es que si otros estados consiguen resultados parecidos, si las medidas de New Mexico se convierten en un modelo regulatorio y si aumentan las restricciones sobre menores, pues este costo, por supuesto, puede aparecer ya reflejado más grandemente, más ampliamente y de forma simultánea en tres lugares: en los litigios, en el cumplimiento y, por supuesto, en lo que sería ese menor engagement que se mostrarían en ambas plataformas. Mira, y le agregaría un tercer punto que puede ser aún mucho más importante, que es el valor económico que tiene Instagram, que tiene Facebook, obviamente que depende en una buena medida del tiempo de uso de la publicidad
publicidad y de la capacidad de mantener a los usuarios dentro de la plataforma. Ahora, si estamos viendo que las reglas reducen horas de exposición, desactivan notificaciones en determinados horarios o limitan esos mecanismos de engagement, obviamente el efecto financiero ya no es solamente legal. Meta ahí sí tendría que invertir más en lo que es verificación, en lo que es seguridad, lo que es moderación, en más sistemas de inteligencia artificial, mientras obviamente demuestra a los anunciantes que esas medidas no van a perjudicar de forma material el crecimiento de la plataforma, y por eso yo creo que es lo que Wall Street te va a terminar terminar modelando, y creo que también esto es, digamos, algo que aquí estamos viendo un paralelo con Meta, pero esto también puede ser algo que puede ser como un efecto dominó que podría terminar afectando a TikTok, que podría terminar afectando a Snapchat, que podría terminar afectando a otras plataformas similares o al mismo YouTube. Y bueno, también ese paralelismo que existe, que empieza a aparecer, que es más incómodo para Silicon Valley, que es que algunos expertos hablan de un posible momento Big Tobacco para las redes sociales. La comparación no significa que ambas industrias sean iguales. Lo que sí plantea es una secuencia conocida, años de litigios, evidencia acumulada, multas, ya cambios obligatorios en su producto y eventualmente un marco regulatorio que pueda verse aún más receptivo. En este caso, New Mexico, claro que sí, ha sentado un precedente. Fue el primer estado en llevar ese tipo de caso contra una compañía tan grande como Meta y, por supuesto, conseguir lo que fue un veredicto favorable. Pero eso aumenta la atención sobre los procesos similares en estados incluso como California y como también otras jurisdicciones. Mira, totalmente. De hecho, Meta pues, ya reconoció bajo sus propios documentos regulatorios que la Fiscalía de New Mexico había planteado en fases anteriores reclamaciones mucho mayores. Este estado llegó a contemplar decenas de miles de millones en sanciones antes de que el juez fijara un remedio mucho inferior a lo que se había planteado en un inicio. Así que esto demuestra dos cosas. Uno, que el tribunal evitó una medida extrema, pero también confirmó que el riesgo legal es suficientemente serio como para imponer cientos de millones en cambios operativos. Así que yo creo que acá la gran interrogante va a ser si otros jueces de repente adoptarán un enfoque parecido a este que ya acabamos de ver. Y bueno, Meta sostiene también que la decisión distorsiona sus esfuerzos de seguridad y también afirma que trabaja activamente para proteger a adolescentes y retirar todo contenido que pueda ser dañino para ellos. La compañía como tal insiste en que ha mejorado también sus controles parentales, esa detección de cuentas sospechosas y que ha puesto más herramientas de protección, lo cual por supuesto hará que lleve este caso a una apelación. Así que jurídicamente aún no ha terminado este caso, pero desde la perspectiva del inversionista, el hecho importante es que un tribunal ya cruzó la línea entre lo que es sancionar una conducta pasada y ordenar medidas destinadas a modificar cómo es la experiencia futura de ese producto. Totalmente. Así que vamos a ver, esto convierte este caso, digamos, en una prueba para todo el sector, como lo comentaba, por ejemplo, Snapchat, TikTok, YouTube y otras plataformas enfrentan también preguntas similares sobre el tema de la edad, si son un diseño adictivo, las recomendaciones y la exposición a contenido perjudicial. Ahora, si New Mexico consigue mantener esta victoria durante el proceso de apelación, el riesgo deja de ser específico de Meta y va a comenzar a convertirse en una nueva variable de valoración para otras plataformas de redes sociales. A pesar de esto, la acción, ya cuando hablamos de a nivel pues, financiero, la acción de Meta se encuentra en positivo, cotizando en 590,6 dólares en esta mañana, ganando pues un leve 0.03%, pues bastante tímido, pero sí está cerrando una semana donde la acción ha ganado más de un 8.62%. Personalmente, creo que sí hay que hacer un tipo de regulación para estas aplicaciones. Yo creo que la presión social que hay, aún para las personas que somos adultas, y los procesos adictivos que lleva, la presión que han causado las redes sociales a través de los años para que la gente muestre una cosa, para que produzcan cierta cantidad de contenido, genera niveles de ansiedad muy altos. Yo pues hice contenido, ahorita no hago tanto contenido como antes, pero por mucho tiempo estuve haciendo contenido y conozco muy bien eso. Tengo muchos amigos que se dedican, digamos, a ser influencers, a ser creadores de contenido, y he sido testigo en persona propia de personas adultas que han tenido hasta, digamos, episodios de crisis psicológica por la presión que les genera tener que tener que hacer contenido
y para poder mantener un estándar dentro de estas plataformas que cada vez les exigen más. Y bueno, también del lado del consumidor y mucho más cuando hablamos de un caso pues, de adolescentes, ¿no? Propiamente como Instagram copió ese algoritmo de TikTok en el sentido de que hoy en día usted entra en una noticia y es como que cayese en una espiral por completo en el cual usted se encuentra lo que se podría decir ya, en inglés se llama brainwash, un lavado en la memoria de uno porque comienza a ver el mismo contenido de diferentes Ujú. voces. Lo cierto es que para Meta ahora sí tiene que vigilar tres elementos. Ese resultado de la apelación, ese costo de implementar las medidas exigidas ya en el estado de New Mexico y sobre todo si otros estados utilizan ese caso como precedente. 942 millones son administrables por ahora para una empresa del tamaño de Meta, claro que sí, pero una cascada nacional de fallos similares sería una historia completamente distinta que claro que castigaría a Ujú. la compañía y por supuesto pondría la compañía en jaque en el mercado bursátil. Señores, breve pausa comercial, ya volvemos.